Descubre lo invisible en el primer podcast en español que aborda temas controversiales sobre la iglesia y sus posibles soluciones. ¡Wow! Mi nombre es Carlos y me acompaña, como siempre, la bella y hermosa. Sarinet Caraballo. Y yo creo que hoy hicimos ajustes ¿Por qué? en el audio. Ujú. Hemos tenido mucho feedback de que yo me escucho bien alto y tú no. Y ya, amores que nos escuchan, tú que nos estás escuchando, acabamos de hacer ajustes. Ujú. Se supone que Carlos esté proyectando más su voz. Bueno, voy Y a tratar. Se supone que que mi micrófono esté más abajo. Y desde aquí yo estoy viendo que está más abajo. Gracias a todas las personas que nos han dado feedback y nos han dejado saber, mira, es que en los podcasts siempre se escucha más el micrófono de Sarine más alto que el de Carlos. Que yo hablo bien duro, Sí, gente. usualmente cuando yo hablo, pues hablo más o menos en este tono. Ay, trato de sí, mantenerme le he aquí. dicho, proyecta. Ok. Exacto, duro, con Per- potencia. Perdóname si subiste el volumen de los headphones. Y te exploté el Autoridad. oído. Mira, Sari, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien. Qué bueno. Súper bien, ¿y tú? Estamos bien, gracias a Dios. Súper chévere. Le pedimos disculpas, te pedimos disculpas a ti que nos estás escuchando porque la semana pasada no subió episodio. Exacto. Ha sido el primer episodio en casi 40, o la primera semana en casi 40 semanas corridas que no subimos un episodio. Pero Sí. ya estamos de vuelta, retomamos la rutina regular. La semana pasada estuvo caóticamente hermosa. Fue una pela. Ay, y simplemente, sí. ¿verdad? Para hacer algo de poca calidad o sin tal vez algún tipo de preparación previa, pues decidimos No no hacerlo. exacto. Porque es que la semana anterior a esa nos habíamos quedado sin material. Habíamos grabado 3 podcasts corridos. Ajá. Y dijimos, ok, para esta semana nos vamos a sentar a grabar 3 podcasts más o episodios. Y no lo pudimos hacer con varias cosas que se nos presentaron. Ujú. De hecho, una de ellas es que nuestro nieto estuvo por acá Yes. con mi hija y decidimos disfrutarlo. Yes. Así que nos disculpan, pero estamos ya en el podcast 40. En el episodio Este es el 40. Qué locura. Eso. Estamos súper contentos por eso. Entonces, ¡Wow! tengo que acordarme proyectar. Mira, hoy tenemos un tema bien interesante. Obviamente estamos grabando esto miércoles y sale miércoles. Hoy es 11 de septiembre. Ayer, el 10 de septiembre de 2024, fue el debate o el primer debate presidencial aquí en los Estados Unidos. Yes. Y obviamente ese ha sido el tema de conversación a través de las redes sociales. Obviamente no te vamos a hablar aquí sobre nuestra opinión de quién ganó, quién no ganó, bla, bla, bla. Pero. Eso te toca a ti verlo y decidir por ti mismo y misma. ¿Quién tú crees que ganó, según tu opinión? Eso es irrelevante. Escríbelo en los Yo comentarios pensé que me de estabas YouTube. preguntando a mí. No, a nuestros unrecognized friends. Es verdad, amigo y amiga, déjame saber. Amigo no reconocido que nos estás escuchando. Yes. ¿Quién tú crees que ganó? Y sé objetivo, por favor. Exacto. Si tú eres un fanático de uno de los dos partidos, tu opinión aquí, si no es objetiva, pues Está difícil. yo creo que no la debes dar. Pero siendo objetivos, trata de ser objetivo y piensa quién tú crees que ganó. Exacto. Anyways, con eso lo que vamos a hablar hoy, o el tema que vamos a estar hablando hoy, es si los pastores, si las pastoras, si los líderes religiosos, si los pastores deben decirle a sus congregaciones... perdón, déjame recapitular. ¿Cómo que si deben? Hace tanto tiempo que no grabo un podcast que ya me confundí. Tú estás bien voto. El tema de hoy es si pastores deben ordenarle y decirle a sus feligreses por quién votar. Wow. Así que, ¿verdad? Ya estamos entrando en tema de elecciones, por eso hablamos de, ¿verdad? Del debate presidencial que pasó anoche, lo vimos, etcétera. Y ya que estamos entrando, acercándonos a marzo, a noviembre, te digo, estoy al garete hoy. Ay, no, miren, este podcast sí va a durar poco, ¿ok? Este podcast va a durar poco. Ya que estamos entrando en noviembre, o cerca de noviembre, este mes va volando, ya vamos por la mitad, una locura. Usualmente ya empiezan como que la presión, o muchas iglesias y muchos líderes religiosos empiezan a poner un poco de presión en sus feligreses, a decirle, no, si tú no votas por fulano, o por mengano, o Tú por no eres fulana, cristiano. o por o mengana, pues tú no eres un cristiano, una cristiana de verdad, y todo el que sea cristiano o sea cristiana tiene que votar por tal persona, o no puede votar por tal persona o tal partido, etcétera. Triste. Y eso, ¿verdad? Es un tema un poquito
controversial por varias razones que son las que vamos a hablar, pero lo vamos a hacer de manera corta. Ya viste, estoy confundido, estoy mohoso. ¿Y tus notas? ¿Tú tienes tengo notas? Ah, ok, no, porque yo estoy, que tú eres el que vas a llevar el tema. So Ya, pero antes de compartir las notas, ¿qué tú piensas, Sari? ¿Un pastor debe ordenarle a su iglesia y decirle por quién debe votar o por quién no debe votar en unas elecciones? Bueno, yo creo que no. Ok, ¿por qué? Y creo que una de las tantas razones es porque nosotros como pastores o como líderes lo que debemos hacer es guiar espiritualmente a las personas. Claro. Que el elegir al presidente o al gobernador de un país impacta el modo en el que hacemos vida, el modo en el que va a estar operando la sociedad en la que vivimos. La respuesta es sí, impacta. Sin embargo, mi opinión es que si mi trabajo es guiar, cuidar, servir Exacto. a las personas de mi comunidad, la opinión que yo tenga en cuanto a política se refiere, debo reservármela. Claro. O debe ser algo que yo no esté comunicando activamente a las personas de forma tal en el que yo quiera influenciar en la toma de decisiones de las personas de por quién van a votar. Ya está. Esa es mi opinión. Claro. Independientemente de las propuestas de los candidatos. No sé si tienes otra pregunta luego. No porque la próxima parte de mi respuesta tiene que ver con las creencias que tenemos. Ya. Dale por ahí para abajo. No sé. Como si Yo... el podcast fuera tuyo. Yo sí debo mencionar que nosotros, como seres humanos, que Dios nos dio una capacidad de raciocinio que no se la dio a animales regulares, porque somos animales Solo tiene animales con especiales. capacidad de raciocinio. Si no lo sabías, ¿ok? Pues te estás enterando, busca Exacto. información. ¿Es o no? Sí, sí. Bueno, pues entonces... El ser humano es la única criatura que tiene capacidad de... Bueno, si no lo sabes, busca información. Exacto. Pero somos seres humanos y por lo tanto nosotros tenemos la capacidad de racionar, de pensar, de tomar decisiones pensadas. Exacto. Y yo lo que te invito es a que puedas hacer un step back, como que salirte el modo en el que tú piensas, que tú quieres estar defendiendo tus ideas, tus posturas, etcétera, y comiences a pensar qué es lo mejor para la sociedad en general. Claro. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar de acuerdo o no estoy de acuerdo con X, Y, Z cosa, pero eso no significa que porque yo no esté de acuerdo con X, Y, Z o cosa, yo se la quiera imponer a los demás para que ellos la vivan también. Exacto. Después te voy a dar un ejemplo, pero Ahora sí estás ahí. mira, te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Dame un ejemplo. Y voy a ser súper abierta en mi opinión. Así que de aquí se van a ir varias personas del podcast o pues van a seguir con nosotros varias personas del podcast. Pero, por ejemplo, en términos de opinión en cuanto al aborto, yo no me haría un aborto. Ya. ¿Por qué? Porque yo fui madre a los 16 años. Yo quedé embarazada súper joven. A mí me recomendaron muchísimas personas abortar y yo elegí dar vida. Claro. Ahora bien, porque yo no me haría un aborto o porque yo no creo que ese es el modo correcto, no quiere decir que yo no esté de acuerdo en que se le pueda dar la opción a mujeres en que ellas puedan decidir eso. Claro, me van a caer chinches, Sari, pero es que tú no puedes elegir acerca de la vida, eso si Dios da la vida, etcétera. Hay muchísimos términos teológicos que hay que poder pesar para saber cuándo es que una vida existe. Claro. Obviamente no voy a entrar en ese tema, pero
si yo tengo una amiga, y esto lo dije en uno de los podcasts anteriormente, así que si tú has llegado a este podcast, a este episodio, ya debiste haber escuchado esto. Si yo tengo una amiga que fue violada, una amiga que alguien de la familia la violó, Claro. incesto, se la encontraron en la calle, violaron de ella, yo no estoy en sus zapatos. Ujú. Y como yo no estoy en sus zapatos, yo no puedo elegir por ella. Claro. Eso yo creo que es algo que ella debe elegir. Y es algo que luego de ella ver todas las diferentes opciones, ¿verdad? Pensar si ella va a poder vivir con esa consecuencia, que es un hijo, que para mí todos los hijos son una bendición, vuelvo y repito. Si ella no puede lidiar con eso, yo no estoy en sus zapatos, porque a mí no me ha pasado eso. Pues para mí es inhumano y es una falta de respeto para mí el que yo, porque yo crea en la vida y porque yo crea que una mujer debe llevar a término su embarazo, que yo le diga a todas las mujeres por igual, no, que tú tienes que tenerlo porque sí, porque Dios dice, porque esto, porque lo otro, no estoy de acuerdo con eso. Claro. Entonces, te doy este ejemplo, ¿por qué? Porque muchas veces nuestras decisiones de por quién vamos a votar las basamos en lo que yo haría por mis valores y por lo que yo creo. Claro. Pero saliéndonos un poquito afuera, los pastores, específicamente los pastores, no velamos por una sola persona. Velamos o tenemos en las manos un montón de vidas que nosotros no sabemos las circunstancias que están viviendo, lo que están pasando, ni yo soy quien de imponerle algo a alguien. Exacto. Y nada, eso era mi opinión y eso era lo que quería decir Duro. acerca de esto, que no podemos imponer en los demás Claro. o decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer, porque esta es mi creencia. Exacto. Eso es lo que yo creo. Duro. No, durísimo. ¿Y ahora qué tú crees? Es algo complicado porque, ¿sabes? No es el caso de una sola persona, como tú dices. Hay circunstancias y hay circunstancias. So, mira, mano, yo creo que en general, un pastor o una pastora, un líder de una congregación, sacerdote, lo que sea, en general no debe ordenarle a la gente, tú debes votar y tú vas a votar por esta persona o por este partido. Si no lo haces, no eres un cristiano de verdad. Eso está mal. Obviamente, hago una salvedad. De que los hay. Claro, lo hay. Hago una salvedad porque hay casos, por ejemplo, si usted va y busca la biografía de Dietrich Bonhoeffer, este pastor y teólogo alemán, esta persona sí le decía a sus feligreses y formaron un grupo y toda la vuelta en Alemania para sacar de forma violenta al régimen que estaba, que era en aquel tiempo la Alemania nazi, etcétera. So, este pana activamente con otro grupo de personas y otro grupo de personas religiosos, líderes, pastores, etcétera, feligreses, entendieron que ya era un punto donde ya lo que estaba pasando era estrictamente mal across the board. No había una manera de tú decirle a las personas, ¿verdad? Yo veo que esto está mal, pero, ¿verdad? Votan según tu conciencia. No, esto está mal, punto. ¿Verdad? So, hay casos como por ejemplo la Alemania nazi con Dietrich Bonhoeffer, donde ya hay un límite donde lo que está mal, independientemente del partido que sea, etcétera. Y nosotros como cristianos y como cristianas debemos entonces tomar esa postura y si está mal, no importa el partido, no importa el candidato, si está mal, punto, hay que hacer algo. Eso entonces me lleva a que la iglesia tiene una responsabilidad y una voz profética. Por ende, cuando un líder, y por eso es que al principio dije que en general no creo que un líder o un pastor o una pastora deba decirle a la gente por quién votar, es porque cuando uno hace ese tipo de afirmaciones, eso es un compromiso. Y básicamente, aunque la persona no lo quiera, estás, como decimos en Puerto Rico, te estás casando con un partido, Avalando. con un candidato. Exacto. Y por ende, vas a estar más bias o más viciado o más... No vas a ser tan objetivo a la hora de emitir un juicio sobre ese candidato o esa persona. So, la iglesia
una de sus responsabilidades principales es tener una voz profética, es tener un rol profético en la sociedad y en la vida, obviamente, de sus feligreses, de su membresía, de las personas que asisten a esa congregación. Y un líder religioso, un pastor, una pastora, un sacerdote, etcétera, va a limitar su rol y en general el rol profético de la iglesia si compromete su voz por decir yo avalo a fulano, yo avalo a fulana, yo avalo a tal partido o a tal partido. Yo no estoy diciendo que el pastor, la pastora, los líderes no puedan tener una preferencia de candidatos, de partidos, de lo que sea. La deben tener. Pero a la vez que tú comprometes tu voz y la gente que te ve como una figura de autoridad, de como esa persona que Dios ha elegido para guiar a esta congregación, cuando tú comprometes tu voz, estás comprometiendo básicamente al cuerpo de Cristo, por lo menos a esa comunidad, y hasta cierto punto estás minimizando o estás comprometiendo la voz profética de poder decir, hey, y cuando digo profética no estoy diciendo de adivinar el futuro, lo que sea, estoy diciendo de decir cuando las cosas están mal. Están mal. Que es lo que ha pasado, por ejemplo, en años pasados, en las elecciones anteriores, en el cuatrienio 2016-2020 con Trump, que muchos evangélicos y muchos líderes religiosos se comprometieron con este candidato y con este partido, y cuando X candidato o X partido hacía algo mal, terminaban defendiéndolo. Y por eso mucha gente ha perdido credibilidad en la iglesia y en el grupo evangélico, lo que sea, porque se ha visto una disonancia, se ha visto una doble moral, donde como la iglesia y los líderes han comprometido su voz profética y su rol profético de decir, caballo, cuando estás mal, pero cuando estás bien. Exacto. Pues ahí es difícil. So, con eso dicho, ¿verdad? De que no creo que en general un líder o un pastor deba forzar a sus congregantes a votar por uno o otro partido, candidato, candidata, etcétera. Tengo una pregunta para ti. Y eso que va a ser cortito el podcast de hoy. Bueno, yo espero que termine en los próximos 3 minutos. ¡Wow! Buena suerte, dale. Ok. Pregunta. ¿Qué hacemos entonces cuando ahora con las redes sociales yo puedo emitir opiniones? Y voy a dar un ejemplo. Hace un tiempito ya, yo creo que van como unos 2 meses, yo publiqué una foto en contra de la idolatría hacia los líderes políticos. Ya. Pero esta foto estaba en donde salía, obviamente, uno de nuestros pasados presidentes caminando y detrás por el barranco se iban un montón de gente. Ya. Y este escrito lo que estaba diciendo era como que nosotros como iglesia perdemos credibilidad a sí mismo, como que cuando nosotros ciegamente seguimos a X candidato político. Real. Sin embargo, obviamente no salía el otro candidato. O sea, no pusieron como que, ok, mira esto con este y mira esto con este. Sí, era simplemente con este. Era simplemente con este. Pues, ¿qué pasa? Te hago esta pregunta porque el que yo publique eso no significa que yo estoy a favor del otro. Exactamente. Significa que yo estoy publicando esto porque yo estoy de acuerdo con que no debe existir idolatría por un candidato político. Real. Eso está mal. Real. Y el que lo hace, pues, Real. sorry, allá ellos, ¿verdad? Pero yo creo que yo puedo ser sumamente objetiva en poder sentarme y mirar, no 2, que esa es la pregunta, no 2, todos los candidatos políticos, porque ¿qué pasa? Estos debates presidenciales vienen y ponen a los 2 top. Claro. En el caso de Puerto Rico, que es nuestro país, ponen a los 3 top. Entonces, a veces hay un cuarto, un quinto, un sexto, a veces hay decenas, a veces hay centenas de candidatos. Sí. Que algunos son independientes, otros son afiliados a otros partidos nuevos que crearon, pero los hay. Claro. Entonces, ¿qué tú me dices? Cuando públicamente entonces usamos las redes sociales o los métodos que tenemos para emitir una opinión que porque yo emita esa opinión no quiere decir que yo estoy a favor del otro. Claro. Pero cuando sí se emite una opinión y hacemos sentir a los demás mal, por ejemplo, los que no voten por Kamala son brutos, los que no voten por Trump son brutos.
no piensan. Exacto. ¿Cómo es posible un cristiano votando por Cámara? ¿Cómo es posible un cristiano votando por Trump? Exacto. Que de hecho, esa es la menos opinión que va a existir, porque la mayoría de los cristianos conservadores están a favor de Trump. Sí, Y pero eso da es igual. general, Sí. ¿verdad? Pero estoy poniendo los dos para que podamos entender. Exacto. Si nosotros somos líderes y si nosotros estamos a la cabeza de una comunidad, yo creo que esa emisión de opiniones vayas, que te vas por un solo lado y por lo tanto, para colmo, quieres decirle a la gente, si tú no votas por este, tú eres un bruto. Ujú. Yo creo que están de más. ¿Y la pregunta? ¿Qué tú opinas? ¿Está bien? ¿No está bien? O sea, ¿qué hacemos? Ya decirle a Porque la gente que si ustedes son unos brutos porque votaron son por uno unos o por otro. brutos, o ustedes no piensan. Especialmente con los cristianos, no. O sea, si tú eres cristiano, ¿cómo tú vas a votar por X partido? Claro. Es insólito. Yo creo que los cuatrenios, especialmente obviamente acá, por lo menos en Estados Unidos y Puerto Rico, que cada 4 años son elecciones generales, es la oportunidad perfecta para que los cristianos demostremos la tolerancia que criticábamos de otros grupos y otras cosas, pues que ahora tenemos una fuente de emisión masiva como lo es el Ay, internet, Dios. que podamos demostrar que, como decimos, mucha gente no son tolerantes y que nosotros mismos demostremos que somos tolerantes con nosotros mismos. Que como dentro del cristianismo, que es uno de los puntos que vamos a hablar en los próximos 30 segundos, no sé, es que dentro del cuerpo de Cristo hay diferentes opiniones. Las hubo en la Biblia, y aún así siguen siendo hermanos, hermanas, siguen siendo pueblo de Dios, siguen siendo iglesia. Hoy en día las hay. Y que tenemos que amarnos en medio de esas diferencias y sobre todo entender que por encima de ser de un partido o de otro o seguir un candidato o a otro, somos cristianos, somos cristianas, somos personas que seguimos y profesamos ser discípulos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Que decimos que este Cristo que hemos creído, este Mesías, este elegido, este ungido, está por encima de todos los sistemas y todos los gobiernos de este mundo. Que por encima de sistemas socialistas, capitalistas, comunistas, mercantilistas, lo que sea, que por encima de gobiernos marxistas o lo que es de dictadura, whatever, democracias, por encima de todas esas cosas, Cristo es el Kyrios, Cristo es el Señor. So, como tales personas que creen que Cristo es el Señor de todo y de todos, debemos comportarnos. Y cuando entendemos y comprendemos que Cristo es el Señor de todo y de todos, a pesar de que podamos tener una opinión diferente tú y yo, aún así estamos claros que servimos al mismo Señor y que pertenecemos al mismo reino, a la misma cultura, a la misma mesa, y que debemos amarnos y al fin y al cabo, aunque estemos en desacuerdo en distintas cosas, que reine el amor y la unidad y la empatía y el servicio y el amor y la justicia y la misericordia. Y que no porque como fulano mengano no ve las cosas como yo las veo, pues entonces quiere decir que el otro no es cristiano. La otra no es cristiana. No es así. Obviamente, como mencioné al principio, hay casos extremos, como el caso de una Alemania nazi, donde ya la maldad es un nivel... Que arropa a todos. Ya, exacto, pues ya es como que ni Exacto. modo, esto está bien y esto es lo que está mal. Pues ahí es obvio y es Exacto. evidente que hay que tomar ya unas posturas más definitivas. Pero fuera de eso, en cuestiones como lo que estamos ahora viviendo, lo que hay que hacer es demostrar amor y empatía y entender que no todo, en cuestión de estos temas, se puede resumir en una mentalidad dualista, en una mentalidad de que somos dos bandos nada más. Y somos el bando mío y el bando de ellos. Por ende, si tú no eres de mi bando, eres del bando de los otros. Y obviamente el bando de los otros siempre está mal porque yo siempre estoy bien. Eso no es así. Mira, yo quiero decir unas últimas palabras. Dale. Y es que, ok, vamos a hablar del régimen nazi, por ejemplo, hablando de Alemania. Esto era un régimen que la gente no tenía opción. O haces esto o haces... O sea, o estás bajo este régimen o estás bajo este régimen, punto. No es que se le daba una opción. Claro. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque si nosotros comenzamos a pensar en el bien común de nuestra sociedad, muchas de las leyes que ambos partidos o todos los partidos políticos o candidatos que van a presentar son leyes
que van a beneficiar o no van a beneficiar a ciertas personas. Entonces yo creo que nosotros debemos hacer un ejercicio de madurez y de preguntarnos, ok, mi postura, mi valor en este tema es esto. Ujú. Ahora, esa es la postura de todo el mundo. Si la respuesta es no, no es la postura de todo el mundo, pues entonces, ¿por qué yo quiero imponer algo para todo el mundo que no necesariamente piense igual que yo? Exacto. Y te voy a volver a poner el tema de lo de lo del aborto. Ya yo dejé saber claro aquí que yo, Sarinet Caraballo, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Yo. Pero sí, yo soy pro-choice, en el sentido de que yo puedo entender de que si hay una mujer que está aquí al lado mío, que está pasando por las situaciones que mencioné anteriormente, fue violada, Sí, fue lo que sea, y ella me está diciendo gimiendo, Sari, yo no quiero tener este bebé, Dios mío, me va a hacer recordar ese acto una y otra vez. Obviamente yo no le voy a decir, Betty, sácatelo. No va a salir de mi boca. ¿Por qué? Porque yo no creo en eso. Pero si ella toma la decisión de hacerlo, si hay una ley que la protege y ella lo puede hacer, pues mira, y ella toma esa decisión, yo no puedo hacer nada. Yo tengo que amarla de igual forma. Yo no puedo señalarla, yo no puedo meterle el dedo en la llaga y estar, no, que tú eres una hija del diablo porque tú vas a decidir abortar a un bebé que no ha nacido. Entonces, eso es lo que yo quiero decir con que nosotros debemos ser maduros. ¿Por qué? Porque muchas de las leyes que se están proponiendo en todas estos, perdonando la redundancia, propuestas, son leyes que nos afectan a todos, pero no todos vamos a disfrutar de ellas. Claro. Entonces, si a mí esa ley no me aplica, porque yo sé que yo no voy a abortar, porque yo no estoy a favor de eso, pues ¿por qué yo tengo que estar que no? Porque esa ley no se puede aprobar, porque yo soy pro vida. Claro, tú eres el pro vida, pues no te saques al bebé, no abortes, tenlo, disfrútalo, como lo disfrutaría una madre que anhela tener ese hijo. Pero entonces, no trates de meterte en la piel de los demás, porque es que no va a funcionar si nos metemos en la piel, si no nos metemos, o sea, cuando digo no trates de meterte en la piel de los demás, es que si tú no estás viviendo esa situación, tú no vas a poder opinar de eso. Claro. Porque tú no la estás viviendo. A ti no fue el que te violaron. A ti no fue el que te maltrataron. A ti no fue el que... Ponle todo lo que tú quieras poner ahí. En ese caso en específico, que es uno de los casos más delicados, ¿verdad? Y obviamente vuelvo y repito, este es un disclaimer, esta es mi opinión, Sarinet Caraballo, es mi opinión. Y yo creo que nos hace falta madurez. Cuando nosotros podamos madurar y entender que lo que yo creo no necesariamente es lo que cree el otro, nosotros vamos a crecer. Nosotros vamos a poder vivir en unidad. Nosotros vamos a poder vivir en común unión, en unión. Pero mientras yo siempre esté pensando solamente en mí, en lo que yo creo, en que esto se tiene que hacer así porque esta es mi creencia, estos son mis valores, esto es lo que yo quiero que se haga, vamos a ir para atrás y para atrás y para atrás y para atrás en la sociedad porque nunca vamos a amar como decimos amar a la gente. Amamos a la gente por condición. Si tú te comportas de esta forma, si tú votas por si tú haces esto, si tú no haces esto, pues entonces tú eres de mi crew, tú sabes, tú eres de mi clan. Pero si tú haces esto de esta otra, tú no eres de mi equipo, tú no eres cristiano. Entonces, ¿dónde está el amor que nos decimos tener? ¿Dónde está el amor en los desacuerdos, como tenemos uno de nuestros episodios? Así que la semana que viene vamos a seguir hablando de tema de política. Pero, Carlos, finaliza el podcast porque ya yo he hablado un montón y no hemos dado los puntos. Chacho, gracias que no quería hablar Dios hoy. mío, me voy a callar. Mira, 2 puntitos rápidos sobre por qué, ¿verdad? Un líder religioso, un pastor, pastora, sacerdote, etcétera, no debe imponer su punto de vista y sus creencias políticas en su congregación. Primero es la manipulación que esto surge y esto se presta para sectarismo,
se presta para crear división dentro de la iglesia, se presta para crear grupos dentro de la iglesia, se presta para dividir la iglesia, para que la gente empiece a mirarse con desdén, con desagrado, con aires de superioridad, con inferioridad a otros. Y eso no es lo que el Señor ha llamado ni a la iglesia ni a los líderes religiosos a hacer. Todo lo contrario, que dentro de las diferencias y las cosas que podamos estar experimentando en este mundo, que podamos vivir en unidad. So, esa una. Y segundo, como hablamos ahorita por encimita, hay diferencias de opiniones, siempre la ha habido y siempre la va a haber. Dentro de una misma congregación hay diferentes opiniones y tomas políticas. Y tomar una postura explícita, una postura forzada, empujarle a la gente, la postura política del líder, de la líder, por la garganta a las personas, lo que va a hacer es que va a crear más arroces, lo que va a hacer es crear más grupos que ya de por sí caracterizan, lamentablemente, algunas de nuestras comunidades. So, anyways, ese era el resumen. No voy a seguir abundando en ellos porque ya hemos hablado más de lo que teníamos planificado. So, mano, esperamos que este episodio te haya ayudado. Obviamente, gracias, Sarine, siempre por compartir, no sé, dar ese insight. Ay, Dios. Anyways, tengo que empezar a proyectar más también. So, no sé si quieres decir algo más antes de cerrar. No. Yo creo que ya terminamos. Nos consiguen en nuestras redes sociales. Eso digo. Ustedes vieron la actitud del para atrás al video. Cuando yo empecé a hablar, hizo como que va a seguir hablando. Yo lo vi. Denle para atrás. Y si ustedes lo ven, escríbanme. Me di cuenta, Sari. Honestamente, no. Lo que pasa es que también a veces yo hablo con la cara. Estás en automático. No, que yo estoy pensando como que a lo que tú estás diciendo, yo estoy pensando como que le puedo añadir. O eso me acuerda a otro ejemplo que digo como que miércoles, esto le puedo añadir más, o esto se puede tirar por aquí, me puedo ir por esta tangente. Yo podría seguir hablando. Mira, tú dijiste unas cosas. No, tú quieres seguir hablando. No, yo de verdad que tengo un montón de ideas. Otras ideas que yo quisiera para el decir. próximo episodio. Pero las voy a dejar para el próximo episodio. Así que consíguenos en nuestras redes sociales. Aparecemos en el podcast como Unrecognized Talks. Instagram, yo como Sarinet Caraballo o sarinet.caraballo en Instagram. Carlos como la teología de la calle. Con acento en el che. Y bueno, también tenemos las redes sociales de Unrecognized Miami. Y será hasta la próxima. Te enviamos un fuerte abrazo. Dios te bendiga.